Hola y bienvenidos a todos al podcast de FAC Lineal. No dudes en prepararte un té o un café bien calentito, a poder ser de cultivo sostenible, y relájense para disfrutar del primer capítulo de FAC Lineal. Por mi parte, decir que estoy súper contento de empezar este maravilloso proyecto con vosotras, aunque también ando un poco nerviosito. Pero bueno, en fin. Ana, Carol, Pedro, ¿cómo estáis? Bien, aquí Alex también un poco nerviosa. Se mueve tema muy candente y tengo ganas de tratarlo ya. Total. Con muchas expectativas con este proyecto. Yo bien también. Además, hoy justo se lo estaba contando a mi abuela, ¿no? Le digo, no, que tengo un podcast con unos compañeros de este máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible. Y así como que me dice mi abuela, pero pero ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso? Y nada, cuando se lo he explicado, le he dicho, no, que tiene mucho que ver con reutilizar y con aprovechar los recursos al máximo, me dice, ah, pero si eso ya lo hacía yo antes, hace 50 años, y yo, nos llevan la delantera, ¿no? Como que... De toda la vida. Eso no es nada nuevo. Sí, la verdad que las abuelas tienen un don para contar este tipo de cosas que hacían antes, que muchas son prácticamente las que ahora se están implantando, ¿no? Reciclar, reutilizar y, en fin, son cosas que ya hacían ellas desde hace mucho tiempo, ¿no? No, lo hacían también por necesidad, ¿no? Porque realmente en una época en la que eran más conscientes, seguramente, de que los recursos eran escasos. Y entonces, bueno, el desperdicio e incluso el comprar por comprar, eso no tenía cabida. También luego compraban a granel, de forma local, no había tanto envase. El intercambio, ¿no? Todo el tema de intercambio de productos entre el vecino. Yo tengo patos, tú tienes gallinas, puedo darte lo que sea. Y esto al final era intercambio, no, ni envases ni nada. Mi abuela tiene una Utilizar. higuera, entonces, bueno, mi abuela da los higos a troche-y-moche. Sí. Sí, yo me acuerdo que mi abuela, pues su familia era herrera, ¿no? Entonces me acuerdo que llevaban ahí pues todos los caballos y todos los burros para herrar. Y pues la forma en la que se apañaban, se diseñaban y se hacían las cosas era fantástico, ¿no? Como con pocos recursos hacían herramientas para, vamos, todo el pueblo, ¿no? Ahí en Penáguila. Muy Qué bien. maravilla. Mis abuelos, en este caso, son panaderos y todo el pan que luego no vendían durante un día, al final se acumulaba todo y claro, para tirarlo no servía. Y lo daban a las granjas, todo el tema de cerdos, todo esto, y nada se tiraba. Todo se aprovechaba en este punto. Muy bien. Antes has comentado ahí lo de los empaques, ¿no? Que prácticamente en ese sistema de trueque, ¿no? Tú das un producto y no necesita casi empaque, ¿no? Porque, bueno, al tratarse de forma local, lo que es la logística ahí no se necesita prácticamente, ¿no? Bueno, yo sí que, ahora que dices lo de las granjas, Ana, tiene mucho sentido una cosa, ¿no? Una experiencia que tuvo Alex en una granja, una especie de granja Fab Lab, como laboratorio de fabricación, ¿no? Con herramientas y todo, que tiene mucho que ver con esto de que la economía circular bebe de conceptos o de cosas que ya se hacían antes, y en este caso es la permacultura, que es un concepto muy, muy interesante. No sé, Alex, si nos puedes contar un poco más sobre esto. Bueno, de permacultura poco sé, pero sí que es verdad que he investigado un poco, ¿no? Y sobre los inicios de la permacultura. Y básicamente nacen por Bill Mollison, ¿no? A mediados de los 70. Bill Mollison es un profesor australiano que con su estudiante de la misma universidad de Hobart, Tasmania, bueno, pues este estudiante, David Holbrook y Bill Mollison, desarrollan una serie de ideas, ¿no? Para la creación de sistemas agrícolas en los cuales querían asegurar el abasto de alimentos a largo plazo, ¿no? De una mejor manera que con los predominantes métodos industriales de la agricultura convencional, ¿no? Entonces, Mollison y Grollman acuñaron para su nuevo concepto el término de permaculture, ¿no? Permacultura, que Es en los cultura términos ingleses... permanente. Exacto, es agricultura permanente.
Nada, después, 8 años después, Mollison y Grolman publicaron el primer libro referente a este concepto bajo el título de Permaculture One, ¿no? Permacultura 1 o una, ¿no? Y como dato interesante es que en Japón, Masanobu Fukuoka justo lanza, o sea, se produce sincrónicamente con la publicación de La revolución de una brizna de paja, ¿no? O sea, es un método revolucionario de agricultura natural que crea este japonés, ¿no? Entonces, digamos que en el mismo tiempo, ¿no? Hacia ya los 70-80, nacen como dos movimientos en países totalmente diferentes, ¿no? Pero totalmente relacionados, ¿no? O sea, es un dato curioso y que a partir de ahí es cuando ya empieza a conocerse la permacultura y a evolucionar. Y de la experiencia esta que comentas, Pedro, pues sí, pude ver un poco como aspectos de la permacultura puestos en práctica, ¿no? En este proyecto que estuve, era un proyecto Fab Lab, ¿no? En el que estaba, digamos, se pretendía autogestionarse, ¿no? Este proyecto estaba en el Algarve, en el sur de Portugal, y bueno, habían granjas ecológicas, o sea, era una pequeña granja ecológica, habían sistemas de compostaje y había un huerto ecológico que funcionaba con un sistema bastante innovador, ¿no? Que desarrolló el mismo fundador del proyecto Fab Lab este. Y el Porque sistema el funciona... proyecto Fab Lab, bueno, quizá algunos de nuestros oyentes no saben lo que es un Fab Lab, que es como una red de laboratorios de fabricación distribuidos, en realidad por todo el mundo, en la que hay como, bueno, máquinas de fabricación digital, como corte láser, impresoras 3D, incluso otras herramientas que, pues, taladros, sierras, etcétera, ¿no? Como para que la comunidad local pueda desarrollar sus propios proyectos. Es un concepto muy interesante. No sé cómo se aplicaría a la granja. Claro, aquí lo que hacían estaba el Fab Lab, como tú bien dices, y ahí digamos que se utilizaban todas las herramientas de ese workshop, ¿no? De ese taller, para hacer los proyectos del esto, ¿no? Del sitio, como pueda ser pues la cocina exterior que estábamos haciendo, como mantener todos los elementos que hubieran ahí, del huerto ecológico, letrinas, todo, ¿no? Pues se utilizaba este taller como medio para fabricar todo lo demás que hiciera falta, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al huerto ecológico que os estaba comentando, que funciona con este sistema innovador, pues lo que se hacía era, digamos que había una letrina, ¿no? Compostable, donde pues todos los voluntarios íbamos ahí a meditar, ¿no? En nuestro momento de... Meditar. Entonces, digamos que de esta letrina se recogían los contenedores una vez estuvieran llenos, ¿no? Los más afortunados lo cogían y lo llevaban al sitio de los digestores. Entonces, una vez este sistema funcionaba con 3 digestores que funcionaban inspirándose en la digestión de una vaca, ¿no? Entonces, en el último digestor estaba totalmente conectado con el huerto, ¿no? Y esa última fase, digamos que estaba ya el sustrato de mayor calidad para que el huerto pudiera alimentarse de él, ¿no? Entonces, pues teníamos la broma de que, joder, tío, el tomate que te estás comiendo es del culo de tu compañero, ¿no? O sea que había un ambiente muy bueno, la verdad, me lo pasé muy bien. Y nada, esa es mi experiencia, Pedro. Guay, guay. Bueno, el tema de la permacultura es, no sé, me parece muy interesante como que dentro del mismo lugar todo es autosostenible y todos los residuos que se generan son empleados para generar el propio alimento y las cosas que se necesiten. Que luego yo me pregunto, ¿no? Bueno, en el caso de que no pueda ser usado en el mismo lugar, quizá tiene sentido recurrir al concepto de ecología industrial que básicamente propone como que el ecosistema industrial debería funcionar como los ecosistemas vivos. Lo que en el caso de los ecosistemas vivos, para un animal o una planta o cualquier otro ser vivo, es un residuo,
para otros seres vivos en realidad es alimento. Entonces, bueno, en la ecología industrial es un poco así, ¿no? Como que lo que para una industria es residuo y digamos que esa industria no pudiera aprovecharlo, como en el caso de la permacultura, que se aprovecha todo dentro. Pues en el caso de que no pueda aprovecharlo, a lo mejor hay otra industria que sí que puede aprovecharlo y tiene como mucho sentido, ¿no? Esa conexión y esa cooperación entre distintas industrias para evitar los desechos y aprovechar los recursos al máximo. Totalmente. Ujú. Es algo que la colaboración debe ser totalmente parte del futuro, ¿no? Yo aquí voy a ser un poco la mala en la película porque creo que este punto muchos de los oyentes también se lo van a plantear, yo creo. El tema de la permacultura como una utopía realmente. ¿Tú crees que, es decir, a pequeña escala esto puede existir perfectamente? Lo has corroborado, lo has vivido, lo has sentido. Pero a gran escala, esa unión entre industrias que estamos viviendo en la actualidad, que son megalíticas, son enormes, son de estas que dices, Dios, ¿por dónde se van a agarrar? ¿Tú crees que el sistema, por ejemplo, permacultura, unido a una ecología industrial que tiene vínculo, que une las diferentes empresas, que los residuos de diferentes empresas son usadas para otras empresas, para producción, fabricación, bienestar humano, crees que es posible dentro de lo que tú has vivido, Alex? Pues yo es que a lo mejor soy un hippie, ¿no? Y me encanta ver el lado positivo de las cosas. Pero yo creo que sí, cada vez se está viendo más un pequeño brote de naturaleza dentro de las ciudades, ¿no? Llenas de humo y denigradas, ¿no? Pero yo sí que veo, o quiero verlo así, que hay luz dentro y que cada vez se están implantando más huertos urbanos y un poco el futuro lo veo de esa manera, ¿no? A un futuro y una ciudad más verde. Pues yo creo que escucharlos a mí me recuerda mucho una situación que en temas de agricultura se planteó un problema y básicamente es que todo lo que estamos hablando ahorita hace parte como de contenidos de la actualidad, pero intenta tú llevar esa información a temas de personas del campo que están metidas todo el tiempo con la sabiduría del campo. Por ejemplo, en esto, hablando de la escalabilidad de cualquiera de estas situaciones, se me viene a la cabeza una situación que podría ser un ejemplo de esto, y es que cuando están generando como todo este tema de el ganado y el alimento por pastoreo, se estaban encontrando con la deficiencia que los animales no son organizados para pastorar, entonces ellos comían el pasto y volvían a comer de la misma parte y no permitían que el pasto creciera. Aquí es cuando llega una persona y determina que tienen que hacer un pastoreo organizado. Entonces yo creería que la escalabilidad de este tipo de cosas es cuando uno empieza a diseñar modularmente. Puede que no tenga un impacto muy grande al principio con una industria muy grande, pero este impacto de esta solución ha funcionado mucho porque generaban como el problema era que el ganado no permitía que el pasto se recuperara. Entonces, ¿qué estaba ocasionando esto? Que si ellos iban cerrando por cuadrantes, el mismo ganado iba a comer organizado. Entonces lograron por sistema modular generar que había un impacto mientras ellos encerraban los cuadrantes en que los animales comían, se iba recuperando el cuadrante anterior. Entonces creería que podría tener impacto si realmente las industrias hacen este crecimiento de forma modular. No sé si queda una línea en la que se pueda investigar el tema de esto que plantea Ana, la pregunta que plantea, o quizá pues una forma en que el compromiso sea de todos. Bueno, respecto a lo que tú comentas, Carolina, desde toda la vida se han hecho todo el tema de respeto de la tierra, que es el hecho de cultivar. Cuando se pasa un periodo de cultivo, se espera porque la tierra se recupere y luego se vuelve a reactivar. Esta como comunicación, podríamos decir, con la tierra, equilibrio, se ha perdido mucho. Muchas de las zonas que eran así, pero se han perdido. Ahora son extensiones enormes que tienen que producir, 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 producir. Bueno, pues supongo que por eso se ha llegado a un punto muy clave actualmente, que es el tema de los cultivos en edificios. Que eso supuestamente dicen que es un respeto también con la naturaleza, ya que la producción tiene que aumentar y es una forma de no tocar mucha parte de la naturaleza ya existente y no poner cultivos agresivos con el suelo. Pero volvemos a entrar en el debate y en el sistema utópico, supongo, de la permacultura y que si se puede llegar a ser totalmente grande, totalmente de que todo sobreviva a través de un sistema de permacultura y ecología industrial.
Yo aquí hago un planteamiento y no sé qué pensarán ustedes y también los oyentes, pero es la situación que yo creo que las culturas ahorita actuales, esta modernidad que perfectamente la declara Bauman, este sociólogo, como la modernidad líquida y de la inmediatez. Yo siento que ha pasado algo y es que la gente pierde el valor por las cosas. Yo creo que ahorita, haciendo un poquito de apología a lo que comentaba Pedro de la abuela, las nuevas generaciones perdieron el valor porque han vivido en la comodidad. Entonces yo siento que ellos no saben el costo de esa comodidad. A nivel ambiental, el costo de tú tener una casa con aire acondicionado o con un sistema de recolección de residuos, esa comodidad no la estás pagando tú a nivel monetario, la está pagando el planeta a nivel de impacto ambiental. Entonces siento que es súper oportuno volver a esas raíces, los mismos, las mismas personas. Yo no cuento con la dicha de haber gozado de mis abuelas, no, de verdad nunca tuve esa relación, pero sé que había mucha experiencia en esas mujeres, en esos hombres pues del pasado que les había tocado afrontar soluciones de una manera muy determinante. Entonces, eh, no sé si es una invitación, no sé si es un tema para debatir, pero siento que esa comodidad ha sido a costa de quienes. Sí, totalmente, y además es lo que se llama una externalidad, en este caso negativa, ¿no? Que es como sacar fuera de ti, puede ser de tu empresa, de tu actividad, la contabilidad de algo de que, pues, bueno, de tu residuo, ¿no? O de los impactos negativos que generas, los mandas fuera. Entonces es muy fácil acomodarte y decir, no, a mí me cuesta solo esto, cuando en realidad, pues sabes que cuesta más. Y luego por lo que decís, y hilando, ¿no? Con todo el tema de las abuelas, a mí mi otra abuela siempre me decía, es que ahora nos enfermamos comiendo porque antes se comía, todo era mucho más natural. Y se quejaba incluso como de las tendencias nuevas, ¿no? De alimentos y, no, y este alimento es súper sano, porque ella había comido siempre del campo y eso, y siempre decía pues que antes se comía mucho más natural. Entonces yo me pregunto también, el reto está un poco en, no podemos volver atrás exactamente, o sea, no podemos volver a ser la misma sociedad que éramos hace 50 años y probablemente tampoco es deseable, pero ¿cómo podemos aplicar esos saberes que antes se tenían a día de hoy, ¿no? Y implementarlos de forma pues, viable y accesible a día de hoy y de cara al futuro. O sea, no queriendo ser como nostálgicos y volver al pasado sin más, sino con un criterio. No sé qué pensáis ahí. Aquí has entrado en un punto muy clave, yo creo, y que todo el mundo tiene que ser consciente. Tirar atrás no es una solución. Pon un punto que es muy importante. Atrás, el hecho de medioambiental, respeto con el medio ambiente, mucha gente ni lo miraba, ni se lo escuchaba, ni lo creía, ni concebía esa idea, ¿vale? Que ese es un punto muy clave. Actualmente estamos en una falta de estamos destrozando, pero se ha llegado a una investigación, se ha llegado a un trato bueno, que se ha llegado a saber muchísimo y se está llegando a saber muchísimo. Este punto de sabiduría no lo podemos quitar, lo tenemos que aprovechar. Ese punto de llegar más, es decir, tirar más adelante ese paso de gigante que tenemos que dar, es, podríamos decir, la clave. Decimos, hombre, si dices todo esto, encuentra una solución perfecta, dinos la solución perfecta. Como dicen en muchos de los casos, muchos artículos, es bajar tu consumo y no ser tan comodón, de utilizar siempre el coche, utilizar siempre las cosas, o yo que sé, que te den siempre una bolsa, puedes llevar tu bolsa, puedes llevar tu packing, puedes llevar tu Tupperware a comprar. Son cosas muy sencillas. Te quitan un poco de comodidad porque resulta que tienes que pasar por casa, ir a buscar un pote para llenar eso, pero es algo que luego lo miras respecto a tu impacto, tanto de CO2 como impacto ambiental en general que tú provocas, y es un beneficio, es decir, reduces muchísimo con este simple hecho. Es el punto de tirar adelante, es decir, mirar en parte de lo que había atrás, pero ver todo lo que se ha investigado y todo lo que se ha conseguido para hacer ese paso gigante hacia un futuro, hacia lo que nosotros queremos. En ese sentido, lo que dices, bueno, hay, igual que habíamos hablado de la permacultura y la ecología industrial, que de alguna forma son cosas, perspectivas de las que bebe luego la economía circular y que son anteriores a la economía circular y que no conocíamos a lo mejor, que todo esto no es tan nuevo. Hay otra perspectiva que es posterior,
digamos, de este siglo, que es la del decrecimiento, que el nombre a lo mejor no le augura, no lo hace muy popular, pero no se trata de volver atrás, como dices, sino que bueno, que a lo mejor hay cosas, pues efectivamente, que comprar a granel tiene más sentido que comprar que a lo mejor tenemos que realmente consumir menos, y sobre todo en ciertas regiones del planeta, ¿no? En las que realmente es que tenemos que consumir menos. Aunque luego también, por otro lado, lo que planteas de esos actos individuales, yo creo que está bien y que para eso estamos aquí, todos los tenemos que hacer, pero también a veces se cae en pensar que uno con un acto individual y desde su mentalidad así como medio salvadora puede generar impacto. Y yo creo que tenemos que pensar colectivamente y que también los problemas son sistémicos, son grandes y solo con ir tú a comprar a granel a la tienda, pues probablemente soluciones poco. Yo siento que realmente la clave está, pues hago un poquito como, hago, no sé el nombre del autor de esta frase, pero decía, la única forma de quitar algo en el sistema que está mal es proponer un sistema mejor que muestre que el pasado es obsoleto. Y yo soy partidaria de investigar las cosas del pasado. Pues sí, siempre hay una fase evolutiva y lo dirá Ana, que es especialista en este tema de biología, pero la fase evolutiva nos ha demostrado cosas que a veces las respuestas que tenemos no están en el futuro, sino en analizar qué fue lo que pasó en el pasado. Yo rescataría mucho ese tema de que en el pasado, a falta de tanta herramienta y tanta, como digo, de tanto beneficio que tiene la modernidad, porque igual nosotros ahorita no tenemos un problema, buscamos en Google, Google nos dice la respuesta, pero ¿qué pasaba antes cuando tenían un problema? Sí se tenía que analizar los factores, era mucho más preciso, o sea, la mente dejaba de ser un poco más mediocre y empezaba a maquinar un poco más de soluciones originales, porque yo me imagino cómo puede afrontar una persona en la actualidad un problema y el problema radica en que la solución está en Google. Entonces nos vuelven un poquito más, nos van cortando esa imaginación, esa capacidad de nosotros resolver porque ya todo no lo hace. Entonces esa misma comodidad se traslada todo a la comodidad de una vida que ya sabemos cómo se tiene que vivir. Entonces nos convertimos en unas personas que ya solamente nos estamos bajo un sistema y no proponemos. Y si el sistema en el que estamos actualmente está mal, entonces aquí es donde yo digo, si la gente no se culturiza con esto, no tiene iniciativas en temas de educación en este sentido, no van a proponer y vamos a seguir con un sistema equivocado. Lo que has dicho de Google me ha recordado, solo un apunte, el tema de, bueno, Alexa, ¿no? Y estos asistentes de voz que para algunas cosas realmente yo creo que son muy útiles e incluso pueden facilitar algunas funciones, brindar compañía a personas que tengan, que, bueno, pues eso, que estén solas. Pero, por otro lado, igual que recurres a Google para todo, y cuando antes pues a lo mejor te tenías que buscar otras formas. El tema, me ha recordado por el tema del tema de las casas inteligentes, ¿no? Y de recurrir a Alexa, por ejemplo, Alexa apaga las luces. Cuando tú eso no lo ves, pero no te cuesta nada levantarte, ir y darle al interruptor y apagar la luz, pero cuando dices Alexa, apaga las luces, Alexa mueve una cantidad de datos en Internet, mueve una cantidad de servidores que hay por todo el mundo de Internet para apagar esa luz y tú no sabes el consumo que eso genera para que tú no te levantes de la silla a apagar la luz. Es que manda, Dilo. Y ponemos el pito. ¡Ting! manda narices. Ya está, manda Ah, narices bueno, solo. sí, pero es un apunte para mí súper importante. No tenemos que ser tan vagos. Es decir, muchos de los problemas que tenemos actualmente es hemos creado una cosa para facilitar. Vale, perfecto. Pero es que este punto de facilitar la vida llega a causar muchos problemas. Yo quería hacer un apunte que yo creo que para gente que lo escucha y quizá no lo sabe, es un gran boom, aunque no lo parezca. Hace 2 años, en 2019, tenemos un año y pico, aún no hace 2 años, se firmó una carta firmada casi por 11.000 científicos
eso es un boom. Es decir, los científicos a nivel ecología, biólogos y esto, nunca se meten en política. Dicen, los políticos no nos gustan, porque no nos gustan. Pero 11.000 personas, 11.000 del campo científico a nivel ecología, biólogos, ambientólogos, firmaron una carta mandada a los políticos de más alto nivel de muchos países para decir, chicos, tenemos un problema. Tenemos un problema y no es sencillo, es enorme y está afectando a todo el ciclo vital de nuestra Tierra. Climático, agua, medio ambiente, atmosférico, todo lo que quieras. Y hay estudios, hay muchos estudios que ningún político se está mirando. Tenemos un problema. Yo quiero hacer un apunte aquí que es, para que 11.000 científicos decidan firmar una carta y mandarla a la ONU, a muchas otras gubernamentales, es que literalmente el sistema de producción, el sistema industrial, todo el tema que es ámbito natural, está en peligro. Tenemos un problema. Es decir, esto es una alarma muy grande. Para la gente que no se, que quizá oyentes que no sepan de esto, es decir, a los biólogos y a los científicos a nivel ambiental no nos gustan los políticos, odiamos los políticos y siempre vamos al margen, porque siempre nos ponen problemas. No nos dan dinero, no nos dan nada, no podéis investigar. Pero hemos llegado, es decir, para que llegaran 11.000 científicos, que lo repito, 11.000, y creo que son más, para esto es un dato muy importante y para tener en cuenta de que no solamente una persona tiene la solución, como dice Pedro, sino que es toda una comunidad. Depende de todos nosotros que la solución llegue y sea eficaz y llegue a haber ese cambio que necesitamos. Bueno, ya que estamos haciendo apuntes, yo quiero decir o sea, alarmante y interesante, pero el apunte no va por ahí. Es que me hace mucha gracia, porque, bueno, creo a los oyentes a lo mejor les interesa que nuestro grupo pues es diverso, cada uno es de un sitio, y Ana es de Lleida, catalana. Entonces, bueno, de vez en cuando mete el vull dir en lugar de decir quiero decir, ¿no? Y como que mete alguna expresión en catalán. Probablemente lo sigáis escuchando a lo largo del podcast y pues tendréis que convivir Disculpo con por ello. eso y por Pero mis bueno, errores está bien porque gramaticales así aprendéis otra lengua y quien no supiera catalán pues ya sabe que vull dir quiere decir quiere decir. Eso es magnífico. A mí me encanta que lo hagas, Ana. Continúa. Es, Y es bueno, parte lo de su que... esencia y su firma. Hostia, la RAE, lo siento. Pues sí, Ana, lo que comentas, al final todo esto es una transición que conlleva cambios, ¿no? Y la cuestión es si nos hemos parado en algún momento a analizar esos cambios que se han llevado a cabo desde nuestros abuelos hasta el presente, ¿no? Todos estos cambios han hecho necesaria la creación de un máster de economía circular que estamos cursando ahora mismo, y cuando anteriormente los cimientos de la vida era reutilizar, reinventar, recuperar. Entonces, ¿qué nos ha pasado, ¿no? Con todo esto? Y bueno, hablando de transiciones, a mí me gustaría autoanalizarnos para ver qué tipo de linealidades cometemos en nuestro día a día, ¿no? Porque seguro que todos tenemos algún pecado lineal en nuestro día a día. Así que me gustaría empezar por Carolina. Carolina, es el momento de la redención. Trátame bien. Bueno, yo canto muy mal, lo siento. Vas a ver qué te van a pedir, Pedro, que sigas cantando en el podcast. Yo creo que todos somos súper pecaminosos en ese tema de la linealidad, porque siempre vamos a ser, nacimos en esta era súper cómoda, entonces yo siento que hasta respirar es un pecado. Que sentiría yo, hice una compra hace un tiempo que me hizo generar conciencia, pero fue innecesaria. Yo soy una persona demasiado friolenta, o sea, no sé si esta palabra sea súper conocida, que le da mucho frío. Y compré un aparato que calienta las toallas. Es muy interesante porque, sí, ya sé que me están viendo, pero
el aparato temporiza y yo lo puedo ver desde que me estoy duchando. Lo interesante de este aparato es que me ha generado tanta conciencia que he intentado hacer duchas más cortas porque estoy viendo la temporización del aparato. Entonces siento que estoy teniendo consumo hídrico muy grande. Entonces, a pesar de que lo compré para una cuestión, yo sé que no tiene el uso de energías renovables. Donde este aparato funcionara con energía solar, sería lo mejor. Pero bueno, me generó una conciencia, o sea, siendo tan malo, me generó conciencia de mi consumo hídrico. Pues está bien que te des cuenta de eso. Aún así, pues me parece genial, Carolina. Aún así te voy a dar mi redención circular y eso va a ser 2 ave circulares y un madre, madre sostenible. ¿Qué te parece? Madre tierra, ¿no? Un Pachamama. Yo Eso es creo- lo que vas Un a... Pachamama ahí Un Pachamama. para que te conviertas. Perfecto. Perfecto. Bueno, Ana, no te escapas. Te estoy viendo. ¿Cuál es tu pecado lineal? Buah, tengo demasiados pecados lineales. Muchos, demasiados, es que no sé ni cuál decir. Supongo que, vale, soy fan número 1 de todo el tema de los helados, ¿vale? No sé, es un problema eso que tengo. La cuestión es que no es que me gusten los helados de los envases grandes y así, sino los helados pequeños. Y compro muchísimos. Y es muchísimo plástico, los palitos, todo lo demás. El problema que tengo principalmente es que muchas veces los compro, esto es un delito muy grande, y los compro en la empresa y en mi empresa no se recicla. Y eso es un problema. Oh, Y Bueno, tiro también todo es en el el mismo pecado de la contenedor. empresa. No Ya, pero da reciclar. igual, es decir, es un pecado muy grande a nivel de que no reciclo y eso me hace mucho daño. Bueno, y para los y las oyentes, esadir quiere decir es decir. Es decir, me exacto. hace mucho daño porque soy una gran consumidora de helados, lo siento mucho. La gran consumidora de helados, ¿eh? O sea, Me se ha encanta revelado porque aquí. hila con mi abuela, ¿no? Mi abuela, no mis abuelos eran heladeros. Justo mi abuela, la que he ido hoy a ver y me ha dicho, eran heladeros, es cierto, ¿no? No te rías, es cierto. Y bueno, ya te digo yo que ellos no te daban el helado en tarrinas de plástico. Eso se daba en un cucurucho, era mucho más sostenible. Y encima el helado era casero. De hecho, bueno, mi abuelo se llamaba No, Pedro, como yo, aquí y en el pueblo se dice, bueno, se decía, no sé si, helados ricos, ricos los de Perico. Toma ya. Qué bueno, ahí creando cultura. buenísima. Genial, pero bueno, esa anécdota no te exime de tu pecado lineal, Pedro. Cuéntanos. Ah, bueno, yo, al contrario que Carol, yo no me compro cosas para calentar las toallas, pero tardo bastante en la ducha, ¿no? Cuando está uno así con el agua calentita, como la verdad es que intento que no, pero lo hago porque además es mi momento de... Yo canto en la ducha también. Claro, Alguno dirá, cantas y además ¿qué es lo ahora que que dices? tienes Mucha práctica no tienes, ¿no? Pero bueno, yo canto, mis compañeras de piso dicen que es gracioso cuando canto, que no sé qué quiere decir exactamente gracioso, pero... Y eso, pues, quizá podría recortar un poco, ¿no? Las duchas. las duchas o el pelo, porque a lo mejor también el que lleves el pelo largo hace que alargues la ducha unos 5 minutitos más, ¿no? No, hombre, no, tampoco tanto. Hombre, hay que ver estos rizos, para que penetre el shampoo en ellos, pues eso también habría que verlo. Quizás no es muy sostenible, eso es cierto. Bueno, pues para eso, Pedro, te llevarás 2 aves María, perdón, 2 aves sostenibles o 2 aves circulares, que ya no me acuerdo, y un madre sostenible. Y nada, yo también, al final, soy o sea, no me eximo aquí de mis Padre pecados Alex, lineales, ¿no? confiese sus propios pecados. Pues bueno, yo justo ahora estoy haciendo una pequeña remodelación, reforma, mudanza de mi apartamento y sí que es verdad que estoy desmontando armarios que están totalmente destrozados, ¿no? Y sí que por mi afán de decir, hostia, esto se podría reconvertir en otra cosa, ¿no? O lo podría utilizar para otro tipo de producto o algo así, ¿no? Pues me surgen esas ideas, pero sí que es verdad que han acabado la mayoría en el ecoparque o algunas otras sí que las he donado, ¿no? Pero me gustaría como tener ese tiempo de dedicación para todo lo que pudiera tener, después reconvertirlo en otra cosa, ¿no? Tener lo justo
innecesario para no tener que ir sacándome por ahí cuando me surge una urgencia, ¿no? En mis objetos o todo lo que tengo por casa, ¿no? O en cualquier sitio. Así que nada. Pues bueno, no me voy a echar ninguna redención para mí, ¿no? No, Bueno. no, a ver, aquí tenemos que hablarlo. Pedro, yo creo que tú te mereces decirle la redención. Ya os vale. Yo tengo que lanzarle proponerle una redención a Alex, pero si es él el padre de esta reunión de hoy. No se exime. Ay, el carcelero encarcelado. Bueno, pues Alex, tú tienes que rezar un Pachamama y ya está. Con eso está Qué bien. bien. Y comerte para también como compensar a Un Ana. helado. Comerte un helado de... sostenible, artesanal y en Exacto. envase reutilizable. Me encanta. Pero Totalmente. chicos, esta dinámica, nuestros oyentes también sería bueno saber, queremos conocer también los pecados que puedan tener nuestros oyentes y poderlos discutir aquí en nuestro programa. Entonces hagamos una invitación para escucharlos a ellos también y poner nuestras redenciones y nos mandan las fotos a nuestras cuentas en redes sociales. Así que Pedro, haznos el honor. Yo, ¿el honor de qué? Como de abrir. Bueno, claro, por supuesto tenéis que seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, que son FacLineal, faclineal.podcast en Instagram y en Twitter. Fac, pero no es FUC, sino es FAQ de Frequently Asked Questions, que también es inglés, de pregunta frecuente, ¿no? Lo típico. Entonces, pues pregunta frecuente, eso, que no se piense nadie que somos groseros y groseras. No, para nada. Y bueno, pues nos seguís en nuestras cuentas y nos mandáis, nos lo podéis mandar por privado, nos podéis etiquetar lo que queráis y nos mandáis, pues, cuál es vuestro pecado lineal. Alguno tenéis que tener, ser sinceras, por favor, y de eso se trata. Todos estamos en esta transición, entonces se trata de que, bueno, ya os propondremos cuáles son vuestras redenciones circulares para ir avanzando en el camino de la circularidad. Pues genial, así que hasta aquí todo por hoy y nada, dicho está, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.